Hola amigos, me llamo Igor Pitkov, soy migrante ruso y vivo aquí en Guatemala. Este es el canal de mi familia. Aquí pueden escuchar las cosas que nunca les va a decir ningún medio de comunicación oficial. Hoy les voy a contar sobre Erika Lorena Aifán Dávila, una juez guatemalteca. Es favorita entre la izquierda del país. La prensa oficial trata de mantenerle una imagen de la juez incorruptible. Mi familia conoce a esta juez desde 2016, cuando empezó su carrera en el juzgado de mayor riesgo. Su primer caso era caso migración. En este caso, FESI y CICIG tenían dos propósitos contrarios. De un lado, condenar a mi familia a requerimiento del Estado criminal ruso, a las penas máximas, los que eran posibles. Y de otro lado, encubrir, prestar impunidad a todos los funcionarios, a todos los miembros de la estructura criminal que manejaba estos trámites, que en una manera alterada emitió miles de documentos para los extranjeros. Antes el caso fue llevado por el juez Miguel Ángel Galvez, quien a pesar de su lealtad a CICIG no fue tan cruel como CICIG exigía. Inmediatamente lo cambiaron cuando él otorgó medidas sustitutivas a mi hija y mi esposa, y CICIG encontró a Erika Aifán para sustituirlo. Así fue la manera como CICIG manejaba y manipulaba los procesos penales. Siempre necesitaban un juez muy servil, que va a obedecer a ellos sin importar qué dice la ley. Detrás de nuestra persecución siempre estuvo el gobierno ruso, a través de sus bancos gubernamentales, VTB y Gazprombank. Entonces, uno de estos bancos, el banco VTB, fue incluido como cliente adhesivo en el proceso contra nosotros. ¿Con qué pretexto? Supuestamente el banco declaró que nosotros no le pagamos alguna deuda, pero el banco nunca presentó ningún documento. ¿Dónde está el contrato de crédito? ¿De dónde proviene esta deuda? Y a nosotros únicamente nos juzgaron por documentos que obtuvimos en Guatemala. ¿Qué relación tiene el banco con esta acusación desde inicio y hasta final? Erika Aifán fue mayor defensor de los intereses del banco en el proceso. A veces parecía que ella trabaja para el banco. Dentro de los documentos que fueron presentados en este proceso, se incorporó también la constancia que efectivamente se inició ese procedimiento para el cobro de lo adeudado. Se iniciaron las acciones legales para exigir el pago de ese dinero a los procesados en Rusia. Y asimismo está la constancia de que allá fue dictada una sentencia en rebeldía de fecha 6 de diciembre de 2010. Que de conformidad con lo que he manifestado, evidencia lo indicado por el banco VTB en cuanto a las limitaciones que ha tenido para el ejercicio de sus derechos y garantías fundamentales. Y como lo he indicado, no fue acreditado a esta judicatura lo argumentado por por los defensores en cuanto a la tesis de que sus patrocinados han sido objeto de una persecución política en Rusia. Posteriormente, la sala de apelaciones excluyó el banco del proceso, revocó todas las resoluciones de Erika Aifán y confirmó que desde el inicio el banco permanecía en el proceso ilegalmente. A requerimiento del Estado criminal ruso, nos juzgaron por los documentos que obtuvimos aquí en Guatemala del gobierno de Guatemala. En la emisión de nuestros documentos participaron alcaldes, subdirectores de migración, viceministros de Relaciones Exteriores y otros funcionarios de alto rango. Ninguno de estos 15 funcionarios nunca fue ni acusado ni procesado en nuestro proceso. Juzgaron únicamente a nuestra familia y varios chivos expiatorios, los trabajadores de más bajo rango. Pero la ley internacional y nacional dice muy claro que ningún extranjero, ningún migrante no puede ser juzgado por uso y creación de los documentos. Nos juzgaron ilegalmente desde el inicio. ¿Y qué hizo Erika Aifán?
En la audiencia 8 de agosto del año 2016, Erika Ifán declaró que según ella, nosotros no somos migrantes, somos refugiados. Y cuando nosotros pedimos refugio en este país, perdimos nuestra calidad de migrantes. Según ella, las leyes que protegen a los migrantes ya no pueden proteger a los refugiados, a nosotros, a nuestra familia. Ya no somos migrantes. Se ha hecho un análisis de quiénes pueden ser considerados como migrantes. Esta judicatura encontró que la diferencia entre migrantes y refugiados radica en que los migrantes eligen trasladarse, pero no a causa de una amenaza directa de persecución o de muerte sobre ellos, sino que principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación o por la reunificación familiar, a diferencia de los refugiados que, como he expuesto, son aquellas personas que no pueden volver a su país porque están siendo perseguidos o amenazados en ese lugar. Entonces existe una diferencia radical entre los términos migrante y los términos refugiados. Y hago referencia a esto porque los abogados defensores del señor Igor Vladimir Vitkov indicaron que su patrocinado puede ser considerado un migrante y que por tal razón han solicitado la aplicación de la eximente contenida en el protocolo de la Convención de Palermo. También es contradictorio en cuanto que presentan documentación en la cual hacen constar que solicitan el otorgamiento del estatuto de refugiado, que viene a ser un término contrapuesto con el de migrante por las razones que he expuesto. Los efectos procesales son distintos. Nosotros nos quedamos con boca abierta, con una cara seria. Esa juzgadora, que no parece una tonta, decía argumentos tan estúpidos. Veremos con qué argumenta. Erika Ifán rechazó todas las pruebas contra funcionarios, contra Cuchino International, los que realizaron nuestras trámites. Ella dijo que CICIG y FESI no los investiguen. Entonces, ella considera que son impertinentes esas pruebas. En cuanto a las descritas en los numerales 13, se rechaza por considerarla impertinente, tomando en consideración que lo ofrecido es una tarjeta de crédito y que se indica que con esta tarjeta de crédito pretende probarse que el responsable de las anomalías surgidas en el proceso es la institución Cuchino International. Dentro del objeto de prueba se dice que es demostrar responsabilidad de una institución que han indicado las partes no está siendo juzgada en este momento procesal, por lo que al estar referida a estos extremos deviene impertinente ese medio de prueba. Era un círculo vicioso. CICIG y FESI querían prestar impunidad a esos funcionarios. Recordamos que entre ellos era Mayra Johanna Vélez López, la jefa inmediata de Juan Francisco Sandoval. Entonces, para prestar impunidad, CICIG y FESI ocultaron las pruebas, ocultaron la verdad, y Erika Ifán rechazó pruebas contra estos funcionarios, contra estos miembros de la estructura criminal Cuchino International, con pretexto que las pruebas son impertinentes porque CICIG y FESI no los investigaron. En su apertura de juicio, Erika Ifán declaró que no existe residencia permanente de mi hija Anastasia, y esa residencia permanente fue firmada y sellada por Mayra Johanna Vélez López y estuvo dentro de los documentos presentados en el proceso, documentos que fueron secuestrados de nuestra casa. La injusticia de Erika Ifán fue rechazada y anulada por la Sala de Apelaciones. En el día 20 de octubre del año 2017, la Sala de Apelaciones anuló la apertura de juicio de Erika Ifán contra mi familia. Sin embargo, Erika Ifán y el Tribunal de Yasmín Barrios rechazaron cumplir la resolución de la Sala con un pretexto que la resolución de la Sala puede ser apelada. Y claro que CICIG, FESI y el Banco Ruso VTB apelaron esta resolución. Pocos días después, el Tribunal de Yasmín Barrios condenó a mi familia a 47 años de la cárcel, 14 años para mi hija y para mi esposa y 19 años para mí, por los documentos emitidos por el gobierno de Guatemala con la firma de Mayra Johanna Vélez López.
Todos los funcionarios se quedaron en impunidad. Esta injusticia llamó la atención de la Comisión Helsinki de Estados Unidos. Y en el día 27 de abril del año 2018, en el Senado de Estados Unidos fue realizada una audiencia donde nuestros abogados y el defensor de derechos humanos Bill Browder declararon sobre nuestro caso. Los senadores de Estados Unidos tomaron resolución suspender financiamiento de CICIG. Un día antes de audiencia en Comisión Helsinki, la Corte Consular en Guatemala resolvió la apelación que presentaron CICIG y FESI sin lugar y confirmó el amparo que fue otorgado a mi familia, anuló a nuestro juicio y anuló nuestra condena. Todo el mundo esperaba nuestra inmediata liberación, pero el caso cayó otra vez a las manos de Erika Aifán. Y en el día 9 de mayo, Erika Aifán resolvió, sin presentarse en la audiencia, repetir el juicio contra mí y a mi hija y mi esposa no aplicar la resolución de Corte Consular. Absurdo. Sus nuevos argumentos eran que según FESI y CICIG no existe la organización Coutinho International, aunque nosotros presentamos hasta documentos personales de Marcos Coutinho y Kenneth Biderman. Sus documentos fueron otorgados por el mismo alcalde de Guazacapán, Francisco Arrantes, que también emitió nuestros documentos. Todo esto poco interesaba a Erika Aifán. Mientras Erika Aifán a todo costo mantenía impunidad para la estructura criminal de Coutinho y Mayra Vélez, salió a la luz que Erika Aifán rendía informes a la embajada rusa. Los informó de las penas previstas que según ella deben aplicar contra nosotros, a sabiendas que este gobierno ruso nos persigue por razones políticas. Estos informes Erika Aifán les rendía mucho antes de empezar el debate. Informes que ella rendía al gobierno ruso no eran únicas evidencias de su colaboración con el Estado criminal ruso. También tenía reuniones regulares en su despacho con los representantes de los bancos rusos y hasta que en un restaurante en el tiempo laboral nosotros recusamos a esta juez. Y no obstante que los señores Igor e Irina Vitkova ya habían externado que eran perseguidos políticos, usted rindió un informe para la Embajada de Rusia 3 meses antes de la condena. Como le decía, usted ya había sido su conocimiento que ellos son perseguidos del Estado ruso. Sin embargo, usted, en plena violación del artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial 314 del Código Procesal Penal, 40 de la Ley de la Carrera Judicial, se atrevió a emitir un informe por escrito indicando las penas que serían aplicables a Igor Vitkov e Irina Vitkova, lo cual es absolutamente prohibido para un juez imparcial. Tengo la carta de la Embajada de la Federación de Rusia, la cual acompaño e incorporo al presente proceso como prueba. También tengo el informe de fecha 5 de octubre del 2017 con membrete del organismo judicial y firmado por su persona, donde usted informa de las penas a aplicar 3 meses antes de la condena a Igor Vitkov e Irina Vitkova, lo cual, tal como lo establece la ley, es una falta grave. Todos nuestros recursos fueron rechazados. Aparte de todo eso, Erika Aifán cometió un crimen mucho más grave, tortura contra mi persona. En el día 16 de mayo del año 2018, Erika Aifán y Yasmin Barrios ordenaron al personal del cárcel llevarme a pesar de mi grave condición de la salud por la enfermedad que yo padezco. Y este fue acto de tortura que fue documentado por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Nuestra familia no fue la única que sufrió los crímenes de Aifán. Voy a dar un ejemplo. En el día 4 de octubre del año 2019, la secretaria de Erika Aifán, Tatiana Guzmán, fue ilegalmente detenida por esta juez en su despacho. La jovencita pasó más de 24 horas encerrada en el despacho de juez y posteriormente en la carceleta, en unas condiciones inhumanas. La juez la acusó por desaparición de un documento. Después la llevaron ante juez del turno para primera declaración y el juez
inmediatamente le otorgó falta de mérito. Aifán lo apeló, perdió la apelación. 5 otros trabajadores del juzgado de Aifán, en solidaridad con Tatiana Guzmán, pidieron su traslado y declararon públicamente de la abusividad de esta juez Erika Aifán. Otro ejemplo, la fiscal de FESI, Cintia Monterroso, en el día 22 de agosto del año 2019, presentó la denuncia contra Erika Aifán por los hechos que la jueza Aifán la trataba de obligar de presentar acusaciones no sustentadas contra un procesado. Es de conocimiento público muchos más hechos criminales cometidos por esta juez. Hay muertas en prisión preventiva, hay personas torturadas, hay mucha impunidad. También recordamos que Erika Aifán fue juez contralor que llevaba el caso Odebrecht, la estafa más grande en toda la historia de Guatemala, cuando a todos los primeros responsables les prestaron plena impunidad. Cualquier juez de Guatemala, por los mismos hechos que cometió Erika Aifán, ya hubiera sido procesado y condenado. A Erika Aifán todo se le perdona. ¿Por qué? La respuesta es que es un miembro clave de la amplia estructura criminal que cooptó la justicia guatemalteca. Esperamos que tarde o temprano la justicia va a alcanzar a Erika Lorena Aifán Dávila. Amigos, si les gustó este video, por favor pueden poner like, compartir y suscribirse a este canal. Y hasta pronto.